tiene razón Donald Trump en su decisión de cambiar el nombre Golfo de México por Golfo de América? Bueno, en el argumento que esboza Trump para justificar esa decisión que ha tomado y que ya está imponiendo, en el argumento hay falsedades, porque daría la impresión de que el Golfo de México se llama así por una decisión del Estado mexicano. Y la verdad es que el Estado mexicano es posterior al Golfo de México ya denominado de ese modo, ¿no? El Golfo de México es anterior con ese nombre al Estado mexicano, al Estado moderno mexicano, ¿no? Por lo tanto, hay que situar en la historia para ver que el argumento de Trump, el que esboza Trump, es falso. No es una decisión del Estado mexicano. Ese nombre aparece en los mapas que primero elabora el cartógrafo de las expediciones marítimas de Francis Drake, un explorador inglés que también fue un pirata inglés, de los que saqueaba a los barcos y los puntos claves en el Pacífico, sobre todo, del monarca español Felipe II. Lima fue asolada por Francis Drake, pero fue un gran expedicionario también, un gran explorador, y uno de sus cartógrafos en el siglo XVI denomina al Caribe, a ese mar, como Golfo de México. El Estado mexicano moderno nace mucho después de eso. En el propio siglo XVI, antes de que termine, en los primeros mapas que fueron, entiendo yo, los más completos de la época sobre las Américas, los mapas del germano Theodor Brahe, aparece también el nombre Golfo de México, usa esa misma palabra, que es una palabra de la lengua náhuatl, que es la lengua de un pueblo originario, ¿no? de lo que hoy es el territorio del Estado de México, ¿no? O sea, también este cartógrafo germano utilizó el mismo nombre y es quien elaboró los mapas más completos de la época. Posteriormente van a aparecer mapas con otros nombres. El nombre que más se repetía era el Golfo de Nueva España. Pero la convención quedó establecida en la geografía de que así se llama desde el siglo XVI, desde el 1500 y pico, el Golfo de México. El Estado mexicano es posterior, ¿no? Entonces, eso es importante para reflexionar sobre cómo toma las decisiones, cómo lucubra las decisiones, cómo entiende la historia y las convenciones internacionales un presidente nada menos que de los Estados Unidos. Pero no solo en el argumento que esboza sobre el nombre del Golfo hay falacias grandes, también es un error gigantesco la forma que tiene de aplicarlo. O sea, el nombre del Golfo de México o de lo que sea no puede ser decidido unilateralmente por un presidente o por un país, salvo que la totalidad del fenómeno geográfico esté dentro de ese país. Pero si hablamos de un mar que baña las costas, no de un solo país, sino de 3 países, son esos 3 países los que deben consensuar el nombre de ese mar. En este caso es Estados Unidos, México y Cuba, porque el Golfo de México baña las costas de Estados Unidos, el mar Caribe baña las costas de Estados Unidos, en la península de la Florida sobre todo, de México hasta la península del Yucatán y el occidente de la isla de Cuba, ¿no? Y Trump actúa como convencido de que él tiene derecho a decir esto no se llama más así, ahora se va a llamar Golfo de América. Esta decisión describe más la personalidad de Trump, el patoterismo imperial que lo moviliza, que la realidad histórica y que las convenciones geográficas.